Bueno, este sería el tercer bloque a mi cargo en esta modalidad anticipada de pequeños videos, aunque entre el segundo y este sé que han tenido con distintos profesores que integran el cuerpo docente de esta materia varios de los delitos que fuimos anticipando en las primeras intervenciones. Y en esta tercera, digamos, haríamos un poco de foco en algunas de las modalidades que se vinculan con la delincuencia informática de orden patrimonial. Ustedes saben que en general solemos distinguir entre grandes grupos de delitos, algunos que se vinculan sobre todo con afectaciones a la intimidad, a la privacidad, a la autodeterminación informativa, y otros que tienen un contenido predominantemente patrimonial. Y de esto último, bueno, nos ocuparemos en estos pocos minutos. Como señalamos en el segundo video, los reclamos que se generaron a partir de las discusiones que se dieron acerca de la capacidad de rendimiento de los tipos tradicionales para cubrir alguna de las nuevas modalidades de afectación que se generaban con los medios informáticos, generaron algunas modificaciones que se fueron dando escalonadamente. O sea, no sé si decirlo curioso, pero lo raro del asunto fue que, por ejemplo, se decidiera modificar el 173 en 2004, incorporando el inciso 15, y recién 4 años después, en 2008, incorporando el inciso 16, cuando el marco de la discusión generaba que esto fuera tratado, en todo caso, como una reforma integral. Por cierto que el interés sobre este tipo de criminalidad se ha incrementado en la medida en que nosotros vemos día a día cómo se ha avanzado en la superación de lo que podríamos llamar una suerte de economía analógica, ¿no? Esa economía donde nos manejábamos todavía con el dinero en efectivo. La verdad es que, como se sostiene hoy día, venimos avanzando a pasos agigantados hacia lo que podríamos llamar una cashless society, es decir, una sociedad sin dinero efectivo. Estamos viviendo momentos en los que el pagar en efectivo está mal visto, es decir, y está tan mal visto que en algún caso el uso de efectivo se vincula directamente con delitos, con pagos en negro, con evasión tributaria, con lavado de activos de origen delictivo. En la medida en que avanza una llamada economía electrónica o digital, bueno, cada vez tiene mayor predicamento en nuestra práctica forense este tipo de casos. Dentro de poco va a ser difícil que nos encontremos con estafas tradicionales en nuestros tribunales, o estafas tradicionales en las que no haya al menos la intervención de algún factor tecnológico. Decíamos que no solo nos íbamos a ocupar de la ley vigente, sino también del eje ferenda de aquello que se necesita. Por ejemplo, respecto de esto, el proyecto de Código Penal, de nuevo Código Penal de la Comisión Borinsky, que incorpora como título 26 un título específico de delincuencia informática. En el capítulo tercero lo dedica, por ejemplo, al hurto y a los fraudes informáticos. Podemos decir que son los artículos 499 y 500.
El 500 en realidad lo que hace es reproducir lo que está previsto hoy como 173 inciso 16, es decir, la norma incorporada por la 26388 en 2008. Pero el hurto informático, por ejemplo, se define como el apoderamiento o copia de información ajena no pública y con valor comercial. Hurto. Claro, pero este es un hurto muy singular, porque piensen, por ejemplo, que es un hurto que puede perpetrarse sin que el titular pierda la información original. Es decir, lo que pierde es la exclusividad. La idea tradicional de desapoderamiento de la cosa ajena, de la pérdida, aquí no se produce. El titular sigue disponiendo. Lo que pasa es que ya no dispone en forma exclusiva. Y entonces por eso es necesario un tipo de esta clase. Vamos a ver después esto con mayor detalle. Pero lo menciono de inicio nada más como para que se vea el tipo de cuestiones, el tipo de problemas que aquí tenemos. Y me gustaría dedicar algo de los minutos que quedan en esta intervención grabada para ofrecer algunos interrogantes y algunas reflexiones sobre, por ejemplo, los problemas que se nos dan en materia de fraude informático, ¿no? Más allá incluso de las modalidades de las que hablan en el inciso 15 y el inciso 16, como problema general. Cuando nosotros hablamos del tipo del 172 del Código Penal y hablamos de la estafa, solemos indicar que para que haya una estafa se tienen que dar una serie de requisitos concatenados que simplificamos diciendo que lo primero que debe haber es un ardid, que ese ardid debe provocar un error, que a partir de ese error hay una disposición patrimonial voluntaria y que esa disposición patrimonial voluntaria provoca un perjuicio. De acuerdo a cómo esté redactado el tipo, también suele exigirse como requisito el ánimo de lucro, no en nuestro 172, que no lo pide, sí, por ejemplo, en el 248.1 del Código Penal Español, que sí lo pide. Pero bien, esta sería la secuencia tradicional: ardid, error, disposición patrimonial voluntaria, perjuicio patrimonial. Nosotros nos encontramos hoy con la mediación tecnológica con que esta secuencia no se reproduciría como tal y que lo que tenemos es una manipulación de datos a partir de la que se provoca una transferencia indebida de fondos que genera un perjuicio patrimonial. Entonces, una de las discusiones que hubo históricamente es si podían suplantarse estos requisitos o cómo encajaba esta nueva realidad respecto de lo que era la figura clásica. No vamos ahora, en estos pocos minutos, a reproducir esa discusión histórica con sus precedentes, pero sí decir que en realidad esto fue necesario modificarlo, ¿no? Cuando uno habla de delincuencia informática de repercusión patrimonial, entonces lo primero que viene a la cabeza son las defraudaciones. Estas defraudaciones que Fernando Miró Linares dice son una suerte de Moby Dick de la ciberdelincuencia porque hay otras tipicidades que simplemente le son mediales. Después vamos a ver cómo esto se desarrolla. No obstante, me importa, antes de seguir con el tema de las defraudaciones informáticas, señalar que no solo ellas son delitos informáticos de repercusión patrimonial. También están, por ejemplo, el espionaje, posesión y facilitación de software para defraudar,
el fraude en las telecomunicaciones, los daños informáticos, las afectaciones a la propiedad intelectual industrial, los delitos relativos al mercado y los consumidores, por ejemplo la publicidad engañosa, y los delitos contra el orden socioeconómico y financiero. Como vemos entonces, cuando hablamos de delincuencia informática de repercusión patrimonial, no solo hablamos de las defraudaciones, aunque las defraudaciones siguen siendo lo que más nos llama la atención y lo que más enfrentamos operativamente en tribunales. Cuando uno habla de ciberfraudes, a su vez, la fenomenología es muy amplia y aunque utilizamos el término ciberfraudes, podríamos decir que en realidad cuando se mira fino, podemos distinguir lo que serían ciberfraudes propiamente dicho de simplemente fraudes históricos tradicionales en los que lo que hay nada más es que la mediación en algún paso de un instrumento tecnológico. Pero bien, cuando se habla de la fenomenología de ciberfraudes, Miró Linares enumera los siguientes: fraudes con tarjetas de crédito, fraudes de cheques, estafas de inversiones que resultan falsas o ocultan gastos no previstos o se liquidan con pérdidas inexplicadas, estafas piramidales por medio de internet, estafas de lotería, ventas defraudatorias online, fraudes de subastas y también lo que se llaman variantes de ataques scam o ciberfraudes burdos. Por ejemplo, este tipo de ciberfraudes burdos, creo que todos, no digo todos los días, pero con una frecuencia inusitada, seguimos recibiendo, por ejemplo, estafas de lotería o este tipo de lo que se llaman habitualmente las cartas nigerianas, ¿no? Hay un chico que hay que operar en tal lado en Ghana y entonces necesito que en una cuenta en Tanzania se deposite la plata para hacer la operación. No existe el chico, no existe la operación. Y siempre hay algún incauto que hace un depósito bien intencionado y pierde dinero, ¿no? Pero este tipo de maniobras, por ejemplo, nos pueden llevar a repensar cómo veíamos históricamente uno de los requisitos de la estafa, ¿no? Dijimos que el primero era el ardid o engaño, la mise en scène. Y cuando se explicaba con mayor detalle este requisito, siempre se señalaba que además ese ardid tenía que ser un ardid idóneo. La idoneidad del ardid pareciera ser puesta en crisis o suplida por cantidad cuando hablamos de las cartas nigerianas. ¿Por qué? Porque aunque es un fraude burdo, hoy es un fraude del que prácticamente podemos decir casi todos estamos advertidos, que cada vez es más difícil que alguien caiga. La verdad es que siempre alguien cae y estadísticamente esto se puede demostrar. Y entonces, cuando uno habla de suplir por cantidad, se refiere a que la tecnología permite que el fraude burdo, por pura fuerza bruta, por capacidad de repetición, tenga garantizado el resultado. Y entonces, bueno, habría que pensar si una estafa tradicional, como un fraude de lotería, realizado a través de este esquema, es tan fácil desestimarlo como antes, bajo canon de inidoneidad del ardid, cuando el ardid por fuerza bruta se multiplica por millones y estadísticamente ofrece 100% de seguridad de éxito en un porcentaje que, aunque bajo, para quien lo hace es significativo. Y tan significativo es que seguimos recibiendo constantemente cartas nigerianas. Bien, Miró señala que en la defraudación informática, entre otras cosas, lo que se produce es un fenómeno de deslocalización y segmentación espacio-temporal de la maniobra, lo que hace mucho más difícil, lo vamos a ver después con detalle, el seguirla.
Y cuando él dice que es una suerte de Moby Dick de la ciberdelincuencia, porque hay muchas otras tipicidades autónomas que le son mediales, señala que si uno hace un estudio detallado de cómo se llega a perpetrar muchos de los fraudes informáticos, vamos a ver que lo primero que hay que hacer es obtener datos. Y la obtención de datos se hace muchas veces mediante programas espía o variantes de malware, es decir, el uso de gusanos, de troyanos, keylogger, backdoors, dialert, botnets, training cookies, hijacking. Es decir, hay una serie de maniobras, después vamos a ver esto mejor, ¿no? Pero hay una serie de maniobras a través de las que se obtienen datos. El phishing y el farming son las modalidades más utilizadas últimamente, y cada una de estas tiene una serie de variantes. Por ejemplo, el phishing. Entonces, esta sola obtención de datos en muchos casos ya es en sí misma una violación al ámbito de la intimidad, a la preservación de los datos sensibles, y tiene autonomía típica. A su vez, cuando se la usa suplantando una identidad, que aquí todavía no es un tipo autónomo, pero en general se pide que sea un tipo autónomo, y en los proyectos de reforma va a ser un tipo autónomo en algún momento más o menos cercano. Y allí teníamos otra tipicidad autónoma, medial para una defraudación, pero no solo medial para una defraudación. Es decir, a veces esto se hace para provocar un perjuicio patrimonial. Tenemos entonces un caso de fraude informático. Pero también a veces todo lo previo es paso previo de otra cosa, como podría ser, por ejemplo, distintas modalidades de ciberacosos. Entonces, vemos cómo hay un complejo entramado de conductas que tienen autonomía típica, que se van engarzando y que finalmente nos llevan, por ejemplo, a un ciberfraude. Y este fenómeno de deslocalización y segmentación espaciotemporal hace que no siempre sean fáciles las investigaciones, y vamos a ver con casos prácticos. En particular vamos a hacer foco sobre lo que solemos llamar los problemas del cibermulero, en casos de phishing, de cómo funciona, cómo es la maniobra, cómo se segmentan momentos, y cómo nos encontramos a veces con que, al igual que en otros supuestos de delitos tradicionales, siempre se corta la cadena por el eslabón más delgado y terminamos puniendo, por ejemplo, al que actúa en un paso intermedio con alta exposición personal, y perdemos al que armó la maniobra y se quedó con el beneficio. Es decir, estas son cosas que vamos a ver entonces en la clase presencial sincrónica. Como última reflexión en estos pocos minutos, llamo la atención sobre que lo primero que tuvimos son una serie de maniobras en el inciso 15, en las que lo que se puñó fue las defraudaciones en las que se utilizaran tarjetas de compra, de crédito, de débito, ya sean falsificadas, adulteradas, o verdaderas u originales, pero robadas, perdidas o obtenidas del legítimo emisor por engaño, aunque se hiciera por una operación automática, o cuando no se usa la tarjeta, pero sí se usa en forma no autorizada sus datos. Toda esa fenomenología es la que vamos a tener en el 15. Mientras que en el 16 vamos a ver el caso de quien defrauda a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altera el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. También vimos que en la ley penal tributaria hay artículos como antes el 12 y 12 bis, ahora el 11, que recoge ambos,
que se refiere a la alteración dolosa de registros fiscales y la alteración dolosa de sistemas informáticos o equipos electrónicos, que serían otros supuestos de defraudación. Así que bien, con este pequeño anticipo para ir viendo problemas, los despido y nos encontraremos luego en la clase sincrónica para ampliar todo este universo de fraudes.